presentando la etapa número 4 correspondiente a métodos y metodologías. Estamos con la compañera Jennifer Aguirre, Laura Molina, Jensi Paola Bocanegra, Yuri Vargas, Bernal, perdón, y quien les habla, Laura Mariana Sandoval. Bueno, estamos acá para hacer un conversatorio relacionado a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales. Es importante mencionar que los elementos políticos e ideológicos en los discursos sociales pueden manifestarse a través de diversas estrategias lingüísticas. Entonces, es como la selección de ciertas palabras o términos dependiendo los espacios o los grupos sociales en los que se está pues haciendo el análisis crítico del discurso, perdón. También teniendo en cuenta los significados ideológicos, por ejemplo, las ideas, los valores, las creencias, las inclinaciones políticas, la religión, la cultura, también dependiendo pues del grupo que se está haciendo énfasis en el discurso. Es importante tener en cuenta también la toma de decisiones de las personas, el uso de metáforas y digamos que el análisis crítico del discurso ayuda a visibilizar y cuestionar la dinámica de poder presentes dentro de la comunicación de un grupo social. Las formas en que el discurso refleja, muestra pues las desigualdades, los estereotipos, los prejuicios, las relaciones de poder, creando una realidad social, viendo la posibilidad de mejorar aspectos de determinados grupos, si se tiene en cuenta pues el bien común y no individual. En otros puede ser de manera negativa si no se llega a un feliz término o se maneja un lenguaje adecuado. Compañera. El análisis crítico es una herramienta fundamental, teniendo en cuenta pues, los elementos ideológicos, políticos y dominantes. Son importantes, puesto que al examinar de cerca el lenguaje, las estructuras de poder y las suposiciones subyacentes en el discurso, el análisis crítico permite revelar como ciertas ideas y valores que se promueven o se refuerzan a través de la comunicación. Es una herramienta fundamental, puesto que ayuda a comprender cómo se perpetúan las relaciones de poder y a identificar posibles manipulaciones en la información que se nos presenta. A nivel del elemento ideológico, nos permite identificar las creencias, los valores, las normas dentro de una sociedad y la forma en cómo se cuestiona o se desafía aquella ideología que puede ser injusta. En cuanto al elemento político, el análisis crítico puede ayudar a detectar la manipulación de la información con fines políticos y a fomentar una comprensión más profunda de las dinámicas políticas subyacentes en la sociedad. Y teniendo en cuenta el elemento dominante, el análisis crítico, por lo tanto, juega un papel crucial en la promoción de una mayor conciencia sobre las dinámicas de poder y la diversidad de perspectivas en la sociedad. Entonces, podemos decir que es una forma en la que se promueve como una comprensión más profunda de las dinámicas del poder, de la manipulación de información y la promoción de valores y creencias dentro de una sociedad, fomentando así pues un pensamiento crítico y una mayor conciencia sobre la diversidad de perspectivas. Compañera. Bueno, complementando un poco lo que dice la compañera Laura, pues el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental, puesto que este examina relaciones de poder presentes en los discursos mediáticos, los medios de comunicación, y quienes son los que promueven en ocasiones ciertas ideologías y valores. Permite que se analicen estos discursos y se puedan identificar las formas en las que se perpetúan desigualdades sociales, estereotipos y prejuicios. Es decir, el análisis crítico del discurso se sitúa desde una perspectiva de discernimiento y va más que todo contra el poder. Es decir, es como una ideología de resistencia y al mismo tiempo es de solidaridad.
Teniendo en cuenta esto, el análisis crítico también nos ayuda a desarrollar habilidades críticas de lectura y análisis al comprender cómo se construyen los discursos y cómo se utilizan para influenciar en nuestras percepciones. Continúa, por favor, compañera. Gracias. Bueno, comencemos por entender qué es el discurso. No solo se trata de hablar o escribir, sino de cómo se expresan y se transmiten las ideas, creencias y valores en la sociedad a través del lenguaje. Esto incluye desde conversaciones cotidianas hasta discursos políticos o mensajes en los medios de comunicación. El análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa para desentrañar los elementos ideológicos y políticos en los discursos sociales. Esta herramienta implica examinar cuidadosamente cómo se construyen y se utilizan las palabras y frases para transmitir significados más allá de su sentido literal. Se trata de ir más allá de lo que se dice, para entender cómo se dice y qué efectos tiene en la audiencia. Cuando analizamos el discurso de esta manera, podemos identificar los valores, las creencias y las visiones del mundo que están implicados o explícitos en él. Por ejemplo, en un discurso político podemos detectar qué ideas se promueven o se omiten, qué grupos son representados o excluidos y cómo se construyen las relaciones de poder. El análisis crítico del discurso también nos permite ver cómo ciertos discursos pueden reproducir y reforzar relaciones de dominación y liderazgo en la sociedad. Por ejemplo, podemos observar cómo se naturalizan ciertas ideas o prácticas mientras que se invalidan otras, contribuyendo así a mantener la situación actual o a perpetuar relaciones de poder desiguales. Bueno, al comprender estos elementos, podemos desarrollar una conciencia crítica sobre cómo se construyen y se perpetúan las estructuras de poder en las sociedades a través del lenguaje. Esto nos lleva y nos permite a cuestionar y a desafiar discursos dominantes y a trabajar hacia una comunidad más inclusiva y equitativa. Gracias. Continúa, compañeras. Buenas noches. Sí, así como pues lo decían ustedes, compañeras, el análisis crítico del discurso nos ayuda a entender cómo las palabras que usamos reflejan y a veces refuerzan las ideas poderosas que existen en la sociedad. Es decir, bueno, alguna vez nos hemos preguntado por qué algunas personas tienen más el poder de decir lo que piensan que otras. Esto tiene mucho que ver con las ideas que están detrás de las palabras que usamos. Por ejemplo, algunas palabras pueden hacer que ciertos grupos de personas se sientan más importantes o valiosos que otros. Otras palabras pueden hacernos pensar que ciertas cosas son normales o aceptables, aunque en realidad no lo sean. El análisis crítico del discurso nos ayuda a ver y a cuestionar esto, nos permite mirar de cerca cómo se utilizan las palabras en la política, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana, para influir en lo que pensamos y en cómo nos comportamos. Por ejemplo, en los discursos políticos, a menudo se utilizan palabras o frases específicas para convencer a la gente a apoyar a ciertas ideas políticas, y también vemos cómo algunas voces son más fuertes y tienen más espacio en los medios, mientras que otras son ignoradas o son silenciadas. Bueno, entonces yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Gracias, compañeras. Así damos por terminado el conversatorio. Esperamos que sea de gran aprendizaje, pues para que entendamos toda la implicación de lo que es el discurso crítico. Feliz noche. Gracias. Gracias, compañera. Gracias.